recibimos en Palabra Libre la presencia de Luis Popa Casasaya. Él es de origen cubano, ya asentado en nuestro país hace muchos años, que es un destacado docente universitario de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Nosotros muchos hemos tenido el gusto de conocerlo, pues tantos años. ¿Cuántos años nos conocemos, Lucho? Más o menos 34 años. Cuando tú estabas con la Revolución Cubana y eras miembro, además de la embajada de tu país aquí en el Perú. No vamos a contarle a los televidentes tu proceso de reconversión, pero en la época de la deuda externa. La época que la crisis de la deuda nos juntaba desde perspectivas disímiles, ¿no? A Fidel con el tema de la moratoria absoluta, mientras que Alan García aquí planteaba el 10%, el diezmo, como le llamaban. Y nosotros teníamos ocasión de hablar con Lucho Popa, periodistas muy jóvenes en esa época, como lo es él también, sobre estos temas, pero bueno, ahora nos han acercado más coincidencias y el panorama mundial que está cambiando vertiginosamente. Quería conversar contigo un poco lo de Estados Unidos, porque en realidad existe la propuesta del gobierno del presidente Barack Obama de proponer a quien ha ido representando a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, el señor Jeffrey de Laurentiis, para que él pueda ser el embajador, pero las noticias que recibimos el día de hoy es que el Congreso le daría una absoluta cachetada al presidente Barack Obama diciendo: no señor, por el momento no necesitamos todavía este nombramiento, esta regularización del nombramiento diplomático, porque hay que esperar las próximas elecciones. Y además los republicanos siguen con el ojo cargado en cuanto a las relaciones Estados Unidos-Cuba. ¿Qué tienes que decir, nuestro Lucho, al respecto? Bueno, de Laurentiis es actualmente el encargado de negocios de la embajada. Acuérdate que en julio del año pasado ya se abrieron las embajadas. Ya no es oficina de intereses. Ya no es oficina de intereses, adscrita a la embajada de Suiza, no, ya es embajada oficialmente. Pero este nombramiento de Obama tienen que someterlo al Senado, es al Senado. Y obviamente hay 3 senadores cubanoamericanos, fundamentalmente 2. El caso de Marco Rubio. Claro, que fue precandidato a la presidencia. Precandidato que fue derrotado por Donald Trump. Y el otro también, Ted Cruz. Claro. ¿No? Gente muy de la derecha, incluso dentro del partido. Marco Rubio, un hombre muy vinculado al Tea Party, igual que Ted Cruz, muy conservador. Y obviamente, solamente con el voto de uno de ellos en contra ya no pasa la nominación, ¿no? Bueno, el tema es que justamente ¿a dónde avanzan las relaciones cubano-Estados Unidos? O sea, no vemos ningún punto de asidero si no se regulariza esta situación. Hay 2 puntos, creo que el mínimo es el nombramiento del embajador, el problema es el embargo. Que el gobierno cubano dice bloqueo, ¿no? Es el embargo económico que se ha entrabado, es ley del Congreso. Ley que incluso ha sido complementado con otra ley más, que es la ley Helms-Burton, que prohíbe si una empresa de un tercer país negocia con Cuba, los funcionarios, o sea, los empleados y gerentes de esa empresa no pueden ir a Estados Unidos, no le dan la visa. O un barco de un tercer país que atraque en muelle cubano no puede atracar en un puerto norteamericano, ¿no es cierto? Es una ley muy fuerte. Los cubanos están esperanzados de que Obama, antes de que termine, suavice con algunas medidas ejecutivas el embargo. Puede hacer algunas medidas ejecutivas muy tenues, como son los vuelos estos de las aerolíneas comerciales. Claro. Hay mucho interés de la parte comercial de los empresarios norteamericanos de entrar directamente a Cuba. Indudablemente, incluso republicanos. Ya el tema ya ha ido más allá de la cuestión bipartidista, sino ya hay intereses entre los mismos republicanos, sobre todo los republicanos del medio oeste, que es la gran parte de los alimentos de Estados Unidos, de negociar con Cuba y en fin, yo creo. Entonces tú dices que solamente faltaría una expresión de la voluntad política del gobierno, por lo menos en señales específicas. El problema es el lobby cubano-americano, que es fuerte. Es un lobby fuerte que data de muchos años con la Fundación Nacional Cubano-Americana de Mascanosa. Mascanosa se empeñó en hacer un lobby fuerte y ha funcionado hasta ahora, ¿no? No solamente en el Senado, está la señora Eliana Robles
en el Congreso con representantes y otros representantes cubanoamericanos, y eso traba bastante. Pero se exigen los mismos argumentos que no se aplican pues a la República Popular China, derechos humanos, a elecciones libres. Eso es igual que, perdón, es igual que también la lectura que la izquierda también le da a los derechos humanos. Exactamente. Hay derechos humanos para, no sé, para las víctimas en Colombia, pero para Leopoldo López no. No hay Ese no tiene, es la misma lectura. China es una potencia, entonces ponerse a entrar en China a discutir los derechos humanos no va. Pero lo que pasa es que hay una tesis que están planteando algunos cubanólogos que dice que Cuba paulatinamente irá a una achinización. Dejar un partido único de gobierno tipo chino y entrar ya en una economía libre de mercado y toda una serie de prerrogativas. Bueno, Hu Jintao y Xi Jinping, yo creo que los dos han estado ya en Cuba. Sí, acaba de estar el premier chino ahora en Cuba, claro, y ha sido recibido incluso por Fidel Castro en su casa de retiro. Antes de venir al Perú, en la cita de APEC a fines de la década pasada, Hu Jintao estuvo en La Habana y efectivamente yo coincidí con algunos personajes de la prensa, del director de Granma, estuvo conmigo en la República Popular China y él se mostraba muy interesado en servir de puente mediático, digamos, para la presencia de los chinos que se produjo pues al poco tiempo. ¿En realidad tú crees que eso será viable? ¿Cuba podrá abrirse al mercado? Ahí tienes a Vietnam. Vietnam es un ejemplo palpable. Yo creo que sí. El problema es que también hay otros criterios que se están planteando de un tipo de nepotismo también. ¿Quién se va a quedar después de Raúl Castro? Los históricos prácticamente se van desapareciendo y muriendo. Y ya están muy mayores para trabajar. Por ejemplo, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, lo han hecho lo que se llama la Comisión de Seguridad, Inteligencia y Defensa. Parece que va a ser una comisión muy poderosa y es el jefe. ¿Y qué tendencia tiene Alejandro Castro? Bueno, creo que es una... Me refiero, ¿es permeable a la apertura, al diálogo con Estados Unidos? ¿O es por ahora no la ha mostrado, solamente tengo entendido que ha escrito un libro sobre las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Él participó en la delegación cubana en las negociaciones. Y bueno, ahí está la fortaleza también de la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, que le han permitido cosas que me imagino... Ella ha visitado Estados Unidos varias veces. Y es la abanderada del grupo, de todo el movimiento lesbiánico y gay en Cuba. Exactamente. Que fue también cosas que a lo mejor otra persona no podría hacerlo con que representó un proceso de apertura. El factor Venezuela, en tanto asistió a Cuba en un momento en que ya todo el mundo decía, bueno, Cuba sin el apoyo soviético se va al tacho cuando de repente aparece Hugo Chávez, el chavismo, y le da pues un salvavidas. Bueno, es muy importante para este proceso. La situación se ha complicado. Hay dos cosas. Primero, que Cuba es un factor para los Estados Unidos para temperar a Venezuela, a las bravucanadas de Maduro, ¿no? En la reunión de Panamá, que Maduro llegó con una agenda para un poco alborotar el panal y ir contra Obama, parece que Raúl Castro... No, pero ahora en Cartagena, justamente en el tema de las FARC, John Kerry ha conversado con Maduro y Maduro ha tenido el día de hoy declaraciones impresionantemente aperturistas a todas las posibilidades de diálogo con Estados Unidos. Ahí está el factor Cuba. Y estaba Raúl Castro ahí también sentado. Exactamente. No sé si habló con Kuczynski porque estaban sentados. Sí, estaba justo Kuczynski detrás, pero no sé si fue la ocasión. A lo que me refiero que el escenario de Cartagena ha habido más de una conversación importante, interesante. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Cuba va a ayudar me parece que puede ser una buena vía para temperar un poco los ímpetus de Maduro. Y por otro lado, Cuba ya está buscando una alternativa en cuanto a la cuestión energética, sobre todo el petróleo. Ya ha abierto con Putin la posibilidad de volver al petróleo ruso, todo, porque tengo entendido que Cuba necesita como unos 100.000 barriles de petróleo diarios para funcionar. Venezuela se lo estuvo mandando, pero ya lo ha bajado totalmente por la crisis que hay en Venezuela, ¿no? Y a propósito que mencionamos Colombia, Cartagena, el acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC, ¿qué perspectivas le ves en el Perú? Yo siento que por las redes sociales nadie se traga esto en términos completos. A mí me parece que la apuesta por la paz en todo sentido, en todas las sociedades que busca un nivel de reconciliación, pues tiene que darse. No podemos vivir con este peso y esta carga del odio. Lo que pasa es que nosotros acá en el Perú tenemos todavía la carga esa que todavía arrastramos de Sendero Luminoso.
Es verdad que la FARC se manejó en algunos momentos con el terror, con el terrorismo, pero también se manejó con algunas teorías guerrilleras como el foquismo, la lucha de todo el pueblo. Pero el caso de Sendero, que es el que nosotros nos duele, yo puedo decir que no tiene ahijados, porque con la FARC sí tuvo ahijados, tenía a Cuba como ahijado y a Venezuela que lo han ayudado en este proceso. Claro. Pero la FARC, a la de Sendero Luminoso no lo quiere nadie. No había forma. No tiene nadie. No tenemos punto de comparación. Tampoco entre no hay, los dos escenarios. Ni creo que la FARC fue otra cosa, independientemente que se metió en el narcotráfico, hizo terrorismo. Pero jugó otro rol. Pero fastidia que el Estado tenga que indemnizarlo, que darle medios de comunicación, le bueno, van a no dar había otra manera. Presencia política en el Congreso, y que hay de todas aquellas víctimas, dicen las personas que rechazan este acuerdo. Pero yo creo que hay algo que me parece muy interesante, que es la llamada ley, por acá lo tengo anotado, que a mí me pareció muy interesante, la ley, la ley de víctima y restitución de tierras. Eso a mí me parece un punto muy interesante, porque en Colombia hay un problema de las tierras. Sí, claro. Se han hecho 3 reformas agrarias. Claro, claro. Y realmente ninguna ha funcionado. Mira, tengo entendido que solamente 1,3% de las personas posee el 68,3% de la producción agrícola, o sea que hay una concentración de la tierra. Y eso es un problema. Y está en la agenda de los acuerdos de paz. ¿Qué auguras del plebiscito de este domingo? Hay encuestadoras que dicen que van a ganar el sí. Hay otras que dicen que no, que están manejando las cifras mal y que el no puede imponerse. Es que el voto no es obligatorio. No en es Colombia, obligatorio. Entonces tienen que movilizar a la gente. Pero para yo que pienso votar. que como hay figuras de la cultura y el deporte y la sociedad colombiana que están por el sí, quizás eso ayude. Quizás eso ayude, figuras como Juanes, Carlos Vives, que tienen sus seguidores, quizás eso podría ayudar. Bueno, la parafernalia de la firma ha sido bastante impactante. Claro. Y la comunidad internacional lo ha apoyado totalmente. Y la presencia de los jefes de Estado. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad han apoyado. La Alianza del Pacífico, ¿no? Toda Michelle América Bachelet, Latina. Enrique Peña Nieto, Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Como que le da una bendición, incluso, aunque Pedro Pablo Kuczynski dijo nuestra presencia no significa avalar todos los exactamente. Yo creo que eso fue una buena declaración. Una buena declaración de Kuczynski en ese sentido de decir nuestra presencia lo que avala es la intención del proceso de paz, que es lo más importante. Sí, porque aquí se dieron voces que empezaron a criticarlo. Que justo sale lo del mausoleo. Exactamente. Pues, que estaba quemando toda en un momento determinado fatalmente, ¿no? Por eso es difícil de explicar, ¿no? De verdad que los procesos de reconciliación social son bien complejos, bien difíciles. Yo no creo que va a ser esto una panacea, esto va a ser muy complicado, porque acuérdate que el Ejército de Liberación Nacional continúa, además. Ya tienen intención de ir al proceso. Y los propios miembros de la FARC han denunciado que hay paramilitares. Hay disidencias dentro de la FARC que no están de acuerdo. Claro. Están los paramilitares e intereses de la gente de Uribe y de otros presidentes que no están de acuerdo. Y nosotros cuidarnos de la presencia de los remanentes de la FARC. Porque eso puede venir para acá, claro. Porque ya también se ha advertido. Sí. Luis Popa, siempre un placer conversar contigo, caramba, y para tenerte en otra oportunidad, siempre analizando el tema internacional que en verdad necesitamos permanentemente ilustrarnos. Hacemos una pausa, volvemos con Pedro Gambio Aita para analizar los impactos de esta delegación de facultades, sobre todo en el campo energético y el campo de los hidrocarburos, que va a pasar con el caso de la reorganización de Petroperú. Ya volvemos con Pedro Gambio.